Columbia, que 16 días después se desintegró en el espacio poco antes de aterrizar. Fallecieron sus 7 tripulantes. En 2004 el Tribunal Constitucional avala la ilegalización de Batasuna y Herri Batasuna. En 2019 Juan Manuel Moreno es investido presidente de la Junta de Andalucía con los votos del PP, Ciudadanos y Vox, acabando con 40 años de gobierno del Partido Socialista. Hoy, 16 de enero, se celebra la festividad de San Marcelo I. Pulso económico, con un día de bolsa no especialmente favorable. El índice general pierde en la sesión 0,82%, perdemos los 10.000, nos quedamos en 9.994,1, muy cerca de 10.000, pero por debajo, con algunos valores interesantes en subidas. Por ejemplo, el caso del melodrama de Grifols, que llevamos ahí una semana hablando de Grifols, hoy empieza a remontar, 0,99 de subida. Laboratorio Rovi, 0,81 arriba, Amadeus 0,44 arriba. En el lado donde preponderan las ventas, en el lado rojo, Solaria la que más pierde hoy, 4,67. En segundo lugar, Acciona, 4,03 y en tercer lugar, Acerinox, que se deja la sesión 2,93. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los elementos de nuestra tertulia de análisis económico, la que convocamos aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bien, pues en nuestra mesa de análisis económico tenemos que hablar de una cosa bastante complicadita, y es que Ferrovial va a tener que replantear la venta de su paquete en el aeropuerto londinense de Heathrow. Resulta que los accionistas de Ferrovial han dicho, oiga, que nosotros también queremos esto de la venta de nuestro paquete en ese aeropuerto, así es que bueno, pues van a tener que buscar otras opciones que permitan una transacción pues que podría llegar hasta 6.500 millones de euros, que se dice pronto. Y hoy se ha producido subasta del Tesoro. Han colocado casi 2.000 millones, 1.998 para ser exactos, en letras a 3 y a 9 meses, a tipos más bajos. Es decir, parece que se va imponiendo esto de los tipos más bajos, así que se van produciendo las subastas. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada, director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. ¿Todo bien? Hombre, todo regular, pero vamos, yo muy bien, afortunadamente. Le veo más delgado. Sí, precisamente siempre hay algo positivo. No hay mal que por bien no venga. El virus dichoso. Estomacal. Mal asunto. Don Juan Avellán, profesor del IEB, muy buenas tardes, bienvenido también. Muchas gracias. Bien, vamos a ver la sesión al final ha resultado, pues bueno, pues que hemos perdido los 10.000 puntos, que ha subido un poquitín Grifols, que ha bajado bastante Solaria, y ¿cómo han visto ustedes esa sesión? Bueno, es una sesión que estaba esperando los datos de IPC de Alemania, que en inflación pues han empeorado un poco, principalmente por el tema del petróleo. Estaba también caracterizada por ese pequeño enfriamiento por parte del Banco Central Europeo en no ser tan inminente esa bajada de tipos, con lo cual pues eso es en lo que se ha caracterizado. Han empezado ya a publicarse resultados, primero en Estados Unidos, principalmente pues Goldman Sachs y Morgan Stanley, que no han sido tan malos como se esperaba. Nosotros esperamos aquí que empiece a abrir Bankinter la ronda de resultados, y bueno, viendo estos resultados de la banca norteamericana, pues tampoco se espera que sea tan mala la española, va a ser bastante buena, y esperemos que los resultados pues nos vayan dando ese pequeño impulso al IBEX en la misma forma que pueda dar en otros sitios. Pues efectivamente, yo creo que la primera gran duda es qué va a ocurrir con los tipos de interés, porque es curioso, porque hoy se ha planteado prácticamente en público un debate entre los mercados y los analistas y el propio Banco Central Europeo. Los mercados hablan de 6 bajadas a lo largo del año, por tanto de 1,5 puntos, porque cada una sería de 25 puntos básicos, y la primera en marzo. Sin embargo, los analistas y los mensajes del Banco Central Europeo lo que
prevén son 4 bajadas a partir del verano, de tal manera, y por tanto un punto a lo largo del año 2024. Yo creo sinceramente que quien va a ganar es el mercado, que voy a tener razón, porque evidentemente la actividad económica se está desacelerando significativamente y eso también lo consideran las bolsas. Y luego hay otro factor, está empezando a preocupar, y por tanto a ver qué efectos tiene sobre la inflación y sobre la desaceleración, el asunto del conflicto en el Mar Rojo. Evidentemente, hasta la fecha ya se ha reducido un 50% el tráfico marítimo, se ha producido un encarecimiento de los fletes del 300% y de los seguros el 700%. De tal manera que, y además una contracción, eso genera que la alternativa tiene que ser pasar por Sudáfrica, tienen que repostar allí, tarda el 40% más el viaje, pero además al repostar en un puerto que no está previsto, no está preparado para recibir una gran cantidad de buques, pues puede colapsar. De tal manera que en este momento también existe una enorme preocupación, porque ya se está produciendo un estrangulamiento, como ocurrió con el caso del COVID, en las cadenas de producción. Por ejemplo, algunas españolas vinculadas sobre todo al sector automóvil, a los neumáticos, etcétera, que no pueden recibir caucho, ya están parando. El mismo Tesla. Me deja el toro donde yo quería tener, porque resulta que España se juega, alguien se ha entretenido a calcularlo, unos 135.000 millones en el comercio por esta crisis del Mar Rojo. Claro, eso supongo que será contando que se prolongue en el tiempo. En esa situación, ¿alguien puede decir no vamos a una misión militar de la Armada para preservar la seguridad de la navegación en ese mar? ¿O eso es un poco de marciano? A ver, sobre todo lo que no puedes hacer en política exterior es adelantarte a darle el no por respuesta. Simplemente con haberse esperado y haber dicho vamos a ver cómo actuamos desde la Unión Europea, entonces podría haber tomado, porque es que ahora mismo los propios norteamericanos e ingleses están dando la opción a participar como enlaces o participar sin llegar a entrar en conflicto bélico, pero lo que no puedes hacer es ir en contra de Occidente en cada uno de los conflictos que está habiendo y al final te van dando la enhorabuena todos los grupos terroristas del mundo. Entonces lo que no puede ser es una posición de esas cuando nos estamos jugando que nos afecta en alimentación, en tecnología, en moda, todo lo que es el transporte que viene. Como bien decías, son 3.000 y pico millas marinas más las que hay que hacer y encarece y hay problemas. Que no se nos junte con problemas en Panamá, por el tema de la sequía, que hemos tenido algún problema ya ahí. Sí. O sea que... 135.000 millones. Bueno, pero es que nuestro presidente del Gobierno es coherente. Precisamente hay que recordar cuál es el conflicto del Mar Rojo. Las milicias hutíes lo que hacen es represaliar a Israel como consecuencia del conflicto en Gaza y, por tanto, por la lucha contra Hamás. Hay que recordar que nuestro presidente defendió Hamás y, por tanto, lo terrible es que está defendiendo a los hutíes. Realmente, ¿a quién atacan? Atacan fundamentalmente a los barcos con destino o procedencia de Israel y en gran medida también a los norteamericanos. Barcos privados, por supuesto, y civiles. Y entonces, pues nuestro presidente ha dicho que no, lo que es una irresponsabilidad absoluta. Pero es que tampoco te puedes enfrentar a Israel, es que tampoco puedes defender, como muy bien se ha dicho, a los grupos terroristas del mundo. Bueno, vamos a la subasta del Tesoro. Han colocado 1.998 millones en letras a 3 y 9 meses. Y los tipos, pues empieza ya a quedar muy claro que van bajando. Sí, efectivamente, porque, y me lo han preguntado muchas veces los televidentes, hoy las letras han encarecido, porque el ahorrador obtiene menos rentabilidad porque han bajado los tipos de interés. Que mucha gente dice, bueno, efectivamente han bajado los tipos de interés y por tanto en el argot se dice que han encarecido y cuando suben se han abaratado porque es más rentable. Y en este sentido efectivamente se ha producido una reducción como estaba prevista, porque incluso, yo lo decía hace unos minutos, yo creo que las bajadas van a ser importantes porque Europa está bastante desacelerada. No el caso de Estados Unidos y sin embargo la Reserva Federal a lo mejor es todavía más agresiva. De tal manera que yo creo en general que esta va a ser una tendencia, pero en cualquier caso lo que sí que se está produciendo ya es un encarecimiento de la deuda pública, sobre todo a largo plazo, porque es que hay que tener en cuenta a cómo estaban los tipos. En las letras no, porque ya habían vencido, pero
¿cuánto tiempo estuvimos colocando deudas a tipos de interés negativos? Letras, pues en este caso la deuda a largo plazo ahora ya sí que empieza a entrar más cara. Sí, pues tenemos un crecimiento neto de deuda de unos 55.000 millones para este año. Hay que hacerse en total 257.000 millones y bueno, pues eso va a seguir encareciendo. Como hablábamos el otro día, la próxima subasta es la que ya tiene 12 meses. Hay que acudir a esa, el inversor o el ahorrador, porque más que inversor es ahorrador, conservador, que esté en letras, que vaya a la de 12 meses más que a las de 3 meses y a las de corto plazo. ¿Por qué? Pues porque, como bien has dicho, la tendencia es a la baja y cuanto más plazo puedas obtener, pues siempre va a ser mucho mejor. De hecho, te ha dado la razón. Sí. Hoy la subasta se ha colocado 1.495 millones de las letras a 9 meses y el resto 500 y pico a 3 meses. Claro. Bueno, vamos con los líos de Ferrovial, porque accionistas que controlan hasta el 35% del capital de Ferrovial han dicho que quieren vender también junto a Ferrovial su participación en la venta de Heathrow, razón por la cual pues ahora hay que replantearlo todo. Hoy bajaba un poquitín Ferrovial en bolsa, hay que replantearlo todo y la operación, claro, ahora valdrá mucho más, ahora valdrá, dicen que hasta 6.500 millones. Efectivamente, se considera que Heathrow ya está amortizado, porque es verdad que ha habido rendimientos importantes para amortizar unas inversiones de unos 12.000 millones de euros, que es las que se han realizado en este proyecto. Pero la rentabilidad, sobre todo al principio, luego hubo un ajuste de tarifas, hay que recordarlo, fue muy alta. Por tanto, es una inversión ya amortizada que ahora ya no es rentable, de tal manera que Ferrovial decidió venderlo. Y en concreto, su participación del 25% por 2.368 millones de libras. Pero claro, sus socios han dicho, hombre, y yo también, y estamos hablando de una proporción superior, 10 puntos más de participación en el capital, 35%. Por tanto, ya sería una operación de cerca de 7.000 millones de libras, que ya complica significativamente la cosa. Sí, porque es un consorcio. Es decir, los propietarios para que lo veamos, los propietarios del aeropuerto es un consorcio, es decir, FGP Topco está participado pues, por Ferrovial, que tiene ese 25%, por Qatar Investment Authority, que tiene el 20%, por la Caja de Depósitos de Quebec, que tiene un 12 y pico %, y lo que existe es el derecho de acompañamiento. ¿Qué significa? Que si Ferrovial vende, si uno vende, el resto tiene derecho a que también los suyos sean vendidos. Es decir, Ferrovial no puede vender si alguien dice que quiere acompañamiento, es decir, puedes tener o derecho de tanteo o derecho de acompañamiento. Y en este caso, el derecho de acompañamiento lo que te está diciendo es, muy bien, ¿tú quieres vender tu 25? Vale, yo quiero vender mi otro 25 más el otro que quiera vender, al final otro 30% que se ha puesto encima de la mesa. Para fondos de inversión de infraestructuras, etcétera, más a largo plazo podría venir bien, pero desde luego para un Ferrovial, como bien has dicho, esa inversión ya está realizada, llevan ya 17 años ahí y ya está más que amortizado el tema. No, y además es que las condiciones precisamente del concurso se modificaron sustancialmente, por tanto tendría que haber un nuevo concurso, pero además en unas condiciones más favorables para el nuevo operador, porque la cosa se había reducido significativamente en cuanto a rentabilidad. Bueno, Fórum Económico de Davos. Los primeros ejecutivos, los que más mandan en Acciona, Naturgy, Telefónica, BBVA, Cepsa o Repsol, van a estar, como no, sentados escuchando al presidente del Gobierno de España. Pero ojo, porque ya hay algunos grandes del IBEX que no van a estar. Que se han buscado una excusa, bueno, estas cosas que hacen los protocolos diplomáticos. Estamos demasiado sometidos al BOE en este país. ¿Tiene sentido que el presidente del Gobierno vaya a hablar con los líderes del IBEX tan lejos? ¿No sería más normal convocarlos en Madrid, alguna cena como hacía Felipe González? En la bodeguilla. Sí. O como el año pasado, porque hay que recordar que bajó del avión procedente de Davos y se fue a jugar a la petanca. No sé si fue a Leganés directamente desde el aeropuerto, pues les podía haber convocado. En una partida de petanca, perfectamente. Pero recordar que bajaba del avión de Davos. De tal manera que yo lo primero que querría analizar con cierto detenimiento es exactamente qué se hace en Davos. Porque en Davos hubo un momento que lo que se discutía
era cómo potenciar la economía mundial a través del crecimiento y apertura del mercado internacional, a través de la economía de mercado, a través del desarrollo de las empresas. Y eso ha sido limitado, por no decir anulado, por las nuevas tendencias que yo no entiendo respecto al futuro del capitalismo. Y en este sentido me parece lógico, dadas las circunstancias, que se hable de geoestrategia, hablábamos del Mar Rojo, de Ucrania, de Gaza, pero también que se hable de inteligencia artificial, eso es fundamental. Yo creo que a todos nos debe interesar, preocupar y ver las oportunidades. Pero ojo, nuevamente, ¿cuál es el asunto estrella? La crisis climática, los efectos psicológicos del cambio climático. Hombre, ya. La verdad es que no. Con el frío que hace en Davos. No, es que no tiene ningún sentido y al final el presidente va a estar en Davos exclusivamente un día y medio, va a tener su discurso y después una reunión informal con los empresarios españoles del IBEX y planteándose entre los empresarios quién va y quién no va cuando estás peleado con energéticas, con banca, que son los primeros del IBEX. O sea, es que hay que recordar que los empresarios han sufrido, las energéticas y los bancos, ese impuesto especial, pero el viernes pasado todas las empresas españolas, todos los empresarios sufrieron una humillación a través de la subida del salario mínimo interprofesional. O sea que ustedes no están de acuerdo con un 4% por 5%. Eso no se había producido en la historia económica de España jamás. Fue una chulería, fue decir, y la próxima te enteras, si no me haces caso. Es gravísimo. Y luego, por otro lado, es que esa subida del salario mínimo interprofesional pues tiene grandes problemas. Yo considero que es antisocial porque penaliza sobre todo a los trabajadores menos favorecidos. Pero desde luego ha sido un golpe muy importante para las empresas. No, sí para las del IBEX, pero sobre todo para las pymes, porque ¿saben cuánto cuesta en este momento ya, como mínimo, cualquier trabajador en España? Con cotizaciones sociales y el salario mínimo, 21.400 euros al año, 1.200 más que el año pasado. No, y es que además, dices, ha llegado un momento en que esa forma de hacer política, donde si no vas al foro de Davos, te puedes convertir en un Ayuso, es decir, donde te corto agua y te corto energía, que han salido hoy las declaraciones de las inversiones para generar energía en Madrid, pues se han reducido también. Entonces, al final dices, esto se nos empieza a parecer a otros sitios allá al otro lado del charco. Del charco, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de Grifols, el melodrama, porque tanto han bajado las cotizaciones de la compañía multinacional catalana del plasma, que está a tiro de OPA después del ataque de Gotham. Sabemos qué novedades hay. Hay una novedad fundamental, que hay 12 bufetes a uno y otro lado del Atlántico dispuestos a querellarse contra las autoridades de la compañía Grifols. No. En Estados Unidos es muy típico, enseguida salen 10, 15, 20 despachos de abogados, preparan esas demandas colectivas, tú te apuntas a la demanda colectiva que consideres, al que quieras, si te sale bien, pues a lo mejor has ganado 50, 100.000 euros, equivalente, o dólares, mientras que aquí en España es muy diferente. Aquí en España, pues ahí ya está el despacho de Zunzunegui y el de Cremades que están iniciando acciones, pero no es lo mismo, aquí tienes que ir individualmente. Entonces se están preparando de la misma forma demandas individuales, pero tienes que ir tú como demandante individual por lo que pudiera haber pasado. Habría que ver, no es lo mismo en Estados Unidos que en España, y habría que ver cuáles son las opciones. Hasta el momento las acciones de Grifols han sido todas legales. Todavía no se ha puesto encima de la mesa ninguna irregularidad. Hay gente que te dice que tenía que consolidar o no consolidar. Podremos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero hasta el punto todavía ni la CNMV se ha pronunciado, ni hemos tenido respuesta ni ninguna declaración por parte de KPMG, ni absolutamente nadie, con lo cual todavía lo que vale es lo que hay encima de la mesa, que es una auditoría y es un informe de una CNMV. Sí, es difícil valorarlo, pero evidentemente tampoco tiene muy buena pinta. No es la primera demanda que reciben, ya ha habido una sobre las aportaciones anónimas de donantes a los proyectos, etcétera, y ahí ya ha habido un problema. Y en este sentido, básicamente, claro,
no creo que haya sido una responsabilidad, lo podría ser este famoso informe, pero ¿qué es lo que considera? Que no están claras las relaciones y la separación entre la empresa y el family office y cuáles son las operaciones vinculadas, y eso precisamente es de los asuntos en los que debe entrar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque es de lo que se trata de controlar siempre, qué operaciones vinculadas existen, etcétera, etcétera, créditos accionistas, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué ocurre con eso? Y luego, por otro lado, tampoco está nada claro los dos principales contratos de abastecimiento de materia prima para el plasma, etcétera. Tampoco están nada claros. Yo no sé nada más, es lo que he leído. Y los alquileres también. Y también los alquileres que están por encima, efectivamente, del mercado. No estaban considerados como deuda. Los alquileres a corto plazo. Así es. Bueno, hoy no ha sido muy bien posicionado el sector bancario en la sesión del IBEX, con algunas excepciones, sí, lo admito, pero que alguien empieza a descontar que esto no va a ser tan dulce. Hombre, yo creo que es una precipitación, en tanto que todos sabemos que en cuanto bajen los tipos de interés, pues el margen de los bancos baja, pero es natural. Pero es que si nos vamos a hace un par de años que los tipos de interés eran cero o negativos, y la situación actual en la que los bancos se han preparado para esta situación, los bancos no estaban preparados para un 4,5% de tipo de interés, estaban preparados para tener un 2% o un 2 y pico por ciento de tipos de interés, reducción de costes. Hoy teníamos también encima la noticia que BBVA y Santander son los que más han provisionado para el tema de la morosidad, con una morosidad totalmente controlada, con unos costes controlados, con un ratio de eficiencia. Ya tenemos dos bancos que sus beneficios están por encima de capital, con lo cual van a empezar van a ir detrás y van a empezar a cotizar por encima de libros, y yo entiendo que sí, desde luego es una situación peor para este año que el 2023, porque los tipos van a bajar, pero eso no implica que los bancos van a ir peor, al contrario, han hecho sus deberes y yo creo que van a ir bien. Estoy de acuerdo, primero porque además es que estaban muy baratos, de tal manera que lo que ha hecho es recuperar parte del valor, a pesar de que ha habido subidas como BBVA, Sabadell, etcétera, por encima del 50% a lo largo del año 2023. En segundo lugar, es verdad que era imposible operar, se podían cobrar comisiones con tipos de interés reales negativos, pero tampoco le benefician en exceso, salvo a corto plazo, los tipos muy altos. ¿Por qué? Porque una de las ventajas que en este momento está teniendo la banca, afortunadamente para todos, es que la morosidad no se ha disparado. Con tipos muy altos, mantenidos en el tiempo, sí que esa morosidad se puede disparar. ¿Y con un más favorable? Efectivamente, pues por eso. menos. O sea que yo creo que tienen futuro. Cada vez, además, buscan nuevos nichos de mercados, se diversifican. Pero, como siempre hay también algún agorero, hoy parece ser que ha sido básicamente JP Morgan, que la ha tomado fundamentalmente con el Banco Santander y con el Banco Sabadell y con Bank Inter, yo creo que de una manera claramente injusta. Bueno, hablemos entonces de Solaria. Solaria pasa un mal momento, en lo poco que llevamos del año acumula pérdidas de un 12%, hoy en el día caía a 4,67%. ¿Qué creéis que le pasa a Solaria? Lleva, pues desde que empezó el año, lleva ya 11 jornadas en caída. Son sectores muy endeudados y están afectados por ello. Además, están atacados por mercados bajistas. Y todo lo que es el sector pues no está marchando en condiciones, por competencia, y pues no está marchando en Los condiciones. chinos que están llamando a la puerta. Pues efectivamente, ellos tienen un plan estratégico que prevé para el año próximo, 2025, una EBITDA de 350 millones de euros, que muchos analistas lo consideran muy positivo, pero se podrá conseguir, según el mercado, difícilmente. ¿Por qué? Porque primero, la demanda de placas solares, es decir, de energía solar futura, no está creciendo como se prevía, entre otras cosas porque no hay capacidad de evacuación, sobre todo en el caso español, por ejemplo, lo acabamos de decir por Madrid. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que la competencia de paneles, que es el sector en donde actúa esta empresa, bueno, pues está siendo nuevamente monopolizada por China, porque ha bajado espectacularmente el 50%. El coste del panel, el 50%, efectivamente. Menos mal que los barcos, como tienen que venir por Sudáfrica, lo encarecen un poquito y tardan un poco más en llegar, la verdad es que sí. Bueno, y contarles, no nos va a dar tiempo de comentarlo, pero hay un fondo canadiense que se llama OP Trust, que quiere vender su 40% en Global Via. Global Via es la compañía
que maneja esto del tren rojo, el tren Irio de alta velocidad, pues que fue implantado por empresas italianas, pero que ha tenido bastante éxito en España en sus primeros ejercicios. Los canadienses tienen 1.200 millones invertidos en eso y parece que han dado instrucciones a un banco canadiense para buscar a quién le venden su participación en la compañía. Como decía, no tenemos tiempo para comentarlo. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia aquí y también, sobre todo, por sus opiniones. A ustedes lo mismo les digo, su paciencia e interés desde sus hogares merece premio. Y yo estoy dispuesto a dárselo. A la vuelta de publicidad, aquí arrancamos la redacción abierta del Toro Televisión. Hoy, en Recomendaciones del Toro, hablamos de Caprilac, granja que sería localizada en el campo de Cartagena. Su meta es la calidad y excelencia, cuidando el bienestar de sus animales y su alimentación. El brillo del pelaje y lozanía lo confirman. Su leche es de calidad única, convirtiendo estos quesos en verdaderos delicatessen gourmet y ecológicos. Cuentan con caja regalo perfecta para familiares, amigos e incluso como detalle corporativo de empresa. No os lo perdáis, id a verles. Es una recomendación del Toro Televisión. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.